Bienvenidos a tu nueva vida. Dios tiene algo especial para ti en este día. No solamente quiere concederte una nueva vida en Cristo, quiere que aprendas a vivirla en victoria. El tema de hoy, las estrategias para la batalla espiritual en la familia. No te vayas. Las estrategias para la batalla espiritual en la familia. ¿Te das cuenta por el título que Dios quiere darnos armas? Quiere que aprendamos a vivir en victoria. Quiere que vivamos nuestra fe y que nuestra fe sea para nosotros lo que nos sostiene y que aprendemos tácticas, estrategias puntuales, poderosas para poder levantarnos y levantar nuestra familia en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres? ¿Quieres recibir esa instrucción de parte de Dios? Pues requiere una acción de Dios. Requiere que Dios me usa como instrumento durante ese tiempo que vamos a compartir juntos. Depende de que Dios me inspira. Yo vengo con todos mis apuntes, vengo con el tema preparado, pero tú necesitas un mensaje personal. Tú tienes que abrir tu corazón en ese momento. Dios va a abrirnos para este mensaje en esta oración. Nos ponemos a sus pies, nos ponemos en su presencia, como si fuera una posibilidad de levantarte y dejarte delante de su trono en el cielo. Es lo que voy a hacer en ese momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre amado, nos sentimos en este día dichosos de ser tus hijos. Tu Hijo ha pagado el precio. La victoria ha sido ganado. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el temor de la muerte. Cristo ha vencido todo poder del mal. Su sangre es suficiente para redimir a toda la humanidad. En ese momento, Padre, lo proclamamos como una verdad personal y una verdad para tu iglesia en victoria. Señor, en este día yo voy a estar compartiendo estrategias para la batalla. Señor, te pido que abres nuestro intelecto, nuestro entendimiento, que esa palabra cobra vida y que cobra como el sentido de saber cómo pelear, saber ganar esas batallas para cada uno que va a escuchar este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cristo mismo dijo en esta vida, en Juan capítulo 16, en esta vida va a haber sufrimiento, pero cobra ánimo, porque he vencido el mundo. O sea, es una realidad. Vamos a ir viendo la realidad del sufrimiento, la realidad de los desafíos que tenemos en la familia, en la sociedad, pero desde perspectiva, como siempre digo, la perspectiva de la victoria en Jesucristo. Es muy diferente pensar que usted tiene que ganar una batalla. Es muy diferente el que te viene a decir, hay una lucha, hay que saber pelearla. Y es diferente que te vengo con la buena noticia, que Cristo ya venció, que Cristo ya ganó. O sea, es apropiarnos de esta realidad, de saber vivir en la victoria y saber diariamente levantarnos para esta lucha. ¿Ves qué gran regalo Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy? Primer texto que vamos a reflexionar. ¿No tienes tu Biblia? Pues en el corte que vamos a tener pronto, usted lo va a buscar, pero por lo pronto yo les voy a leer. Es una carta que San Pablo escribió a los romanos. Y vamos a ir a capítulo 13 para empezar, en versículo 12. Hablando de la guerra espiritual, a mí me gusta empezar con lo bonito, lo bueno, lo poderoso y lo que a mí me ha servido.
Y como si fueran secretos de la vida y cómo vivirla bien, vamos a leer ese texto juntos. Versículo 11, capítulo 13 de Romanos, dice así: en todo eso, tengan en cuenta que el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, y por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de la luz como un soldado que se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andas borracho, o no andemos en borracheras y banquetes ruidosas, ni en inmoralidades y vicios, o cochinadas dirían los mexicanos, ni en discordias, envidias, divisiones, pleitos. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Palabra de Dios. ¿Qué palabra de vida nos ha regalado el Señor en este día? Está enseñándonos cuáles son las estrategias para la batalla espiritual en la familia. Y lo primero que nos recuerda San Pablo, por medio de esa carta a los romanos, es que tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos como si fuera de un sueño. ¿Conoces personas así? ¿Conoces a personas que viven en la depresión? ¿O que viven soñando como si fuera una vida pintada de rosa? ¿O viven de fantasías? ¿O viven soñando que el príncipe azul va a venir? ¿O viven soñando las cosas? ¿O hay otro que ni sueña? O sea, esto es lo más triste. Hay los que se quedan ahí como dormidos. Despiértate. La noche está muy avanzado. Y si usted no se despierta, va a perder lo poco que te queda. Va a perder tu familia, va a perder tu paz, va a perder tu matrimonio, va a perder a tus hijos. No es un tiempo de estar dormido. No es un tiempo de estar ahí en un lecho llorando tus penas. Despiértate. Y ya que te despiertas, darte cuenta en qué momento estamos viviendo. Es un momento puntual en la historia. Necesitamos despertarnos y armarnos de valentía para enfrentar esa batalla espiritual que, aunque Cristo lo ha ganado, su iglesia hoy en día militante, estamos aquí batallando la buena batalla, porque toda fuerza de mal aparentemente se ha lanzado contra su iglesia, contra sus sacerdotes, contra los matrimonios, contra nuestros hijos. Y tú quedas dormido ahí, dormido. Despiértate. Ya no es un tiempo, dice el texto, de andar en borracheras. O sea, no es un tiempo de que el trago sea tu solución, que la droga sea tu solución. No es un tiempo para dormir tu mente, aunque temporalmente tú vas a decir es que si yo tomo me siento mejor. Pero después, ¿qué? Cuando tú te levantas vas a perder todo. No actúas según tu naturaleza humana. Comienza a vivir en el Espíritu. Y la armadura más fuerte que tenemos aquí, y esto es el secreto tal vez de mi vida y de la forma que la vivo en Cristo, es que me visto de Él, me revisto en Él. O sea, desde la mañana me unifico, mi primer pensamiento es Él y me uno con Él en la oración. He dado ese ejemplo anteriormente, pero te lo repito. Hay personas en grupos de oración carismáticos, en reuniones, ese movimiento que más conozco, que llegan a preguntar: Kimberly, ¿qué don tienes? Me parece que usted tiene don de sanación. Me parece que usted puede discernir. Oh, me parece que usted es profeta, que tiene don de profecía. Ay, me parece que usted tiene don de fe. Y yo les contesto así: yo no sé, hermana. Yo no sé cuáles dones tengo. Lo que estoy convencida es que tengo a Jesucristo en mí. Y lo que Él hacía, le dejo libre para hacerlo hoy día por mi medio. Si Él quiere hablar, yo hablo. Si Él quiere callar, me callo. Si Él quiere orar, yo oro.
O sea, todo lo que Él quiere hacer, me pongo disponible para que Él pueda actuar por mi medio. Y ahí sí, cada vez que yo oro hay una respuesta. Cada vez que oro en fe, yo sé que Dios me va a contestar. ¿Por qué? Porque estoy revestida de Cristo mismo. Dice el texto, como si fuera armadura, como si fuera un coraza, una protección absoluta de mi vida. No hay nada que me puede pasar que no es su perfecta voluntad porque estoy revestida en Cristo. Estamos aprendiendo estrategias para esta batalla. O sea, ya que estamos despiertos, ya que estamos viendo la realidad, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué hacemos para luchar por nuestras familias, por nuestro matrimonio? Vamos a ir al siguiente tip, al siguiente estrategia, poderosísimo para ganar esa batalla para tu familia. Vamos a ir a 1 de San Pedro, capítulo 5. Es precioso ese texto. Capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice así, la carta de San Pedro. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos enaltezca a su debido tiempo. Dejen las preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un tiempo, por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. En el mismo Dios, en su gran amor, nos ha llamado a tener parte de su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre, que así sea. Palabra de Dios. ¿Acaso no? Uno escucha la palabra de Dios y tiembla y dice, no solamente me está dando buen consejo, pero siento a Dios mismo en su palabra. O sea, no hay libro en existencia que compara a las Sagradas Escrituras. Estrategias para la batalla espiritual. Saber encontrar la respuesta que tú necesitas desde los textos. A ver, ¿qué es lo que San Pedro estaba diciendo? Sean prudentes, humíllense. O sea, cuando tú te mantienes bajito, como Santa Teresa de Niño Jesús, ella decía, yo lo que hago es que en la infancia espiritual que ella nos instruye, ella dice, me mantengo bien chiquita, bien bajita, porque si me caigo no me voy a lastimar. Pero si yo me lleno de soberbia, de orgullo, y si yo me enaltezco delante de los demás, si yo caigo, voy a arrastrar a muchos conmigo. O sea, qué buen ejemplo ahí. Aquí tenemos el ejemplo, entonces sean prudentes, humíllanse, pero más allá de eso, poderoso este mensaje, poderoso. Hay un león rugiente. ¿Y qué comen los leones? ¿Qué comen? Carne. ¿O no? Son vegetarianos hoy en día. Comen carne. Y si usted está viviendo desde la carne, lo cual vamos a ir descubriendo en el siguiente bloque, si usted está viviendo desde tus pasiones, desde tus impulsos, desde tu naturaleza humana, el diablo te va a comer vivo, a ti y a toda tu familia contigo. O sea, pero si tú vives desde el Espíritu, lo cual vamos a ir aprendiendo. Si tú vives desde el Espíritu, te conviertes en intocable para este león. En este ejemplo, no te puede hacer daño. Vamos a ir descubriendo en el siguiente bloque esas estrategias para la batalla espiritual en tu familia. Llámanos, comparte con nosotros tu testimonio. Es para tu servidora un motivo de inmensa alegría saber que Dios está escuchando nuestra oración. Yo voy a llevar tus peticiones a los pies de la Virgen de Guadalupe, en su casita en Tepeyac. Y con ella voy a estar implorando por tus necesidades. Aprovéchalo. No sé qué te pueden ofrecer en el mundo que compara eso, de que alguien se ofrece a unirse en fe para creer que Dios sí nos va a escuchar y va a salvarte a ti y a toda tu familia. Llámanos. Ahorita regreso.
Las estrategias para la batalla espiritual en la familia. Estuvimos escuchando de un león rugiente. ¿Qué sientes cuando yo leo ese texto? Una vez más vamos a leer esa parte. Dice en 1 de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Nuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que el león come? El león come carne. Y si usted está viviendo según tus apetitos, según tus impulsos, según tus pasiones, según una vida desordenada, una sexualidad, afectividad desordenada, con celos, con envidias, con divisiones, nada más checa lo que sale de tu boca o lo que metes en ella para saber cómo tú estás viviendo tu vida y qué es lo que te está impulsando, motivando, controlando en ella. Vamos a ir descubriendo, según la carta de San Pablo a los Romanos, un poco más en esa referencia de cómo es vivir según la carne. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice San Pablo, ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Lo que tenemos que entender muy bien es que no somos víctimas de nuestra vida. Tenemos decisiones para tomar, opciones. Opción A, según este ejemplo, es vivir según los criterios y apetitos de la carne. Opción B, dejarnos guiar por el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo nos indique qué necesitamos hacer todos los días y confiar en que el Espíritu Santo está levantándonos, sosteniéndonos, guiándonos, iluminándonos, dándonos la fortaleza que necesitamos. Cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo, ya no deja que sus tentaciones lo arrastren, o sea, los apetitos que llevan a la muerte. Vamos a ir viendo en Romanos capítulo 8, versículo 8 un poco más. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no vienen entregados a tales apetitos, sino viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Palabra de Dios. Esta es una revelación para algunos. Los carismáticos no tanto, porque la verdad yo siento que toda la iglesia debe ser carismático en su vivencia, o sea, ser guiados por el Espíritu Santo y tener una vivencia plena en la vida del Espíritu Santo. Pero aunque usted nunca ha experimentado eso, tiene que saber que tú en tu bautismo recibió el bautismo y el Espíritu Santo llenó tu vida. O sea, Él vive en ti. Y tú dices, es que ¿cómo lo hago para implorarle, para invocarle, para atraerle? Y yo hasta en reuniones veo que la gente está ahí rogando, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, como si fuera que lo tienes que traer de lejos. Él está dentro de ti. Nada más tienes que invitarle a participar en tu vida y dejar de hacer las cosas que te están destruyendo. O sea, decisiones para tomar. Estamos viendo cómo es vivir según el Espíritu y vamos a ir un paso más aprendiendo de esas estrategias para nuestra familia. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, el texto nos hace descubrir un paso más. Dice así, pero nosotros, que somos del día, debemos vivir con sobriedad, cubiertos con una coraza de fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como un casco protector. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo palabras muy descriptivas y para aquellos entonces tal vez aún más. Un casco protector para la cabeza, o sea, la esperanza. ¿Qué llena tu mente? Cuando estoy hablando de estrategias para la batalla espiritual en tu familia, tienes que controlar tus pensamientos, no solamente tus apetitos, no solamente tus desviaciones, puede ser, tus tentaciones, pero tienes que llevar como si fuera un casco en tu mente de fe
¿Qué es la fe? En este año de fe vamos a ir descubriéndolo a pleno. Pero yo siempre me quedo con la descripción desde la carta a los Hebreos que dice la fe, en capítulo 11, la fe es estar plenamente convencido de cosas que no vemos. O sea, y la esperanza está muy vinculado con eso. Tenemos que llevar en nuestros pensamientos de Dios. Vivir según el Espíritu son maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de actuar, de vivir, de participar en la sociedad. Y es una persona que ya toma control de su vida. O sea, no es una persona que es víctima de ella. Deja de ser víctima. O sea, si tú estabas sentado aquí a mi lado, te estarías sacudiendo diciendo, no eres víctima. Tú puedes empezar a vivir diferente y poner en práctica esas estrategias aún más. Vamos a ir viendo otras estrategias para la batalla espiritual. Ahora sí, abren conmigo y vamos a ir como de ejemplo. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 22. Y por el ejemplo de Jesús, ¿qué hacía él en medio de una batalla espiritual? ¿Y qué podemos aprender de su ejemplo? Capítulo 22 de San Lucas, y vamos a ir a versículo 39. Y aquí vemos a Jesús orando en el jardín de Getsemaní. Él estaba angustiado, ¿sabe? No es de que por ser hijo de hombre no era hombre, hijo de Dios no sabía, no sentía sufrimiento, dolor, angustia, miedo. Sí lo sentía, pero no dejaba que eso controlaba sus acciones. Sentir el miedo es algo normal a veces. Vivo en México, en el Distrito Federal de México. Hay lugares donde uno camina que uno puede llegar a sentir miedo. Esto sería como vivir en un mundo pintado de rosas si tú dices que nunca tienes miedo. Pero no dejo que este miedo me limita ni controla mi vida. Ahora, Jesús nos va a enseñar una estrategia de batalla espiritual con su ejemplo. Dice el texto, San Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar y dijo, Padre, si quieres, líbrame de ese trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en eso se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Y cuando se levantó de la oración fue a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántanse y oren para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Vamos a aprender de este ejemplo como una estrategia de la batalla espiritual para tu familia. Vamos a imaginar que tú estás viviendo un momento difícil. Ahora tú tienes muchas opciones para tomar enfrentando una dificultad en tu familia. Tú puedes dejar que la tristeza te vence. Opción A, no te conviene, pero es una opción. O tú puedes decidir, yo voy a orar. Entonces Jesús se apartó. O sea, a veces hay que tomar el tiempo que se requiere y apartarnos para orar. Y qué importante, supo Jesús, a ver, fíjate bien, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Él necesitaba de la intercesión de los demás. ¿Y tú por qué piensas que puedes solo? ¿Tú piensas que tú puedes orar solo y no necesitas de la iglesia, de la religión, de los grupos de oración, de los intercesores? ¿Tú piensas que puedes solo? ¿Por qué? Si Jesús sabía que necesitaba la intercesión de sus amigos.
los llevó con él. Y él oró a solas con su padre. ¿Y qué es lo que pidió? Pues sí puede quitarlo, quítalo. O sea, se vale pedir, ¿cómo no? Se vale pedir. Quita, Señor, esa droga, quita, Señor, el mal humor de mi esposo, quita, Señor, ese problema económico, quita. Se vale pedir, ¿cómo no? A veces no recibimos porque no hemos pedido, se vale pedir. Jesús mismo pidió que se quitara ese cáliz, si fuera la voluntad de Dios, pero al final de cuentas, Él entendió que la voluntad de Dios era otro, que este sufrimiento era necesario para la salvación de muchos, y se entregó a vivir la perfecta voluntad de Dios. O sea, qué diferencia cuando tú llegas a comprender que tal vez, este sufrimiento que tú estás pasando, esta enfermedad, esa dificultad, esa falta, ese abandono, esta ausencia, nombra lo que te está pasando. Tal vez es para tu santificación. Tal vez te va a llevar a purificarte. Tal vez va a salvar a toda tu familia. Entonces, mientras que tú estás luchando contra ella y enojada y triste, no vas a sacar provecho. Jesús se entregó, aceptó la voluntad de Dios, pero ¿cuál era su sorpresa? Oiga, qué triste, francamente, qué triste. Encontró a los amigos dormidos. Cuando tú más necesitabas de apoyo, están ahí dormidos. Y aún así les dice, oren para vencer la tentación. Oren porque la carne es débil y el espíritu es fuerte. Cuando más estás en problemas es cuando más tienes que orar. Y aunque todos te abandonan, como fue este caso, Dios mandó ángeles. Como hoy día llega María Visión a tu casa. No me pinto de ángel, pero Dios encontrará maneras de apoyarte, mandando ángeles, mensajes, libros, radio, televisión. De alguna manera Dios es muy creativo, va a mandar un socorro para tu necesidad. Quédate tranquilo en eso. Pero lo más importante es que usted no se olvide lo más importante como estrategia de la batalla: orar y orar y orar. Y busca a otros para orar por ti también. En Efesios capítulo 6 vemos también otra instrucción de San Pablo, que habla de la guerra espiritual, de nuestra estrategia para la guerra espiritual. Y nada más te leo un texto antes de ir al corte. Capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 18. No dejen ustedes de orar, ruegan y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren también por todo el pueblo de Dios. Palabra de Dios. Te regresamos. Les invito a aprovechar. Tal vez tú necesitas a alguien para orar por tu necesidad. Están unos amigos en el call center esperando recibir tu llamada. Aprovecha lo que Dios te da como herramientas, ayuda en este caminar espiritual. Estamos aquí para apoyarte y para recibir tus testimonios y también tus consejos también acerca de cómo tú en tu familia estás batallando y ganando esta batalla espiritual. Hoy te regresamos. Viven en constante oración y súplica guiados por el Espíritu para eso perseveren y oran con mayor insistencia por todos los creyentes. Es el texto que apenas estuvimos contemplando, escrito por San Pablo a los Efesios. Pero es como si Dios lo hubiera escrito para nosotros en nuestro tiempo. Tenemos que formar hábitos de incorporar la oración en la vida constante. Yo leí un libro una vez que transformó mi vida de oración, que se dice en inglés el título Becoming Prayer, o convirtiéndonos en oración. O sea, ya no es como un tiempo para la oración, porque hay gente que dice, no, es mi hora de oración, así que déjame tranquila porque ya me voy. No, mi vida se convierta en una oración, un sacrificio a Dios. Todo lo que digo, todo lo que hago, vivo en constante oración por mí misma, por los demás, en constante intercesión por los demás que me dejan sus peticiones, y son miles cada semana, y los llevo a la basílica a los pies de la Virgen de Guadalupe, y junto con ella
ocupo de lo que Dios nos enseña, que son nuestra estrategia, nuestras armas para la batalla espiritual. ¿Y tú estás viviendo esta vida de oración? La oración guiada por el Espíritu Santo. Hay una manera fantástica de ponerlo en práctica hasta en la misma familia. ¿Cómo? Uno se levanta y uno tiene una opción para tomar. ¿Vas a empezar tu vida sin Dios o con Él? ¿Vas a entregarle todos tus problemas, tus hijos, todas tus necesidades, o vas a batallar sola o solo? O sea, primera decisión. Y ya que decidiste vivirlo con Él, comienzas a orar. Y yo lo que hago todos los días es que encomiendo a todos los que amo a Dios. O sea, yo reconozco que yo no los voy a salvar, Él sí. Y comienzo a orar uno por ellos, especialmente los hijos y el esposo, pero por todos. Y después en la Santa Misa, un poco más después en el día, pongo todas las necesidades de las peticiones que me llegan. Pero ¿sabes qué? Es bueno orar antes de comenzar el día. Pero ¿qué tal cuando ya estás en mera friega? Cuando estás en mero momento, o sea, cuando tú necesitas una respuesta para tu hijo. ¿Qué tal si no empezaste tu día con oración? Tú vas a depender de tus conocimientos, de tus capacidades para resolver esas preguntas, esos desafíos. Y por eso actúas con tus impulsos, con tu desesperación o con tus pasiones a veces, porque no has comenzado bien el día en oración. Pero más, cuando hay esos conflictos, y desgraciadamente sí va a haber en la familia, hay esas discusiones. ¿Qué haces tú? ¿Estás escuchando? ¿Estás valorando a la persona? ¿Estás diciéndote a ti mismo, quiero escucharlo, quiero entenderlo, quiero saber lo que tiene en su corazón? ¿O tú estás imponiendo tus ideas y tú quieres tener la razón y quieres someter y quieres que hagan lo que tú digas? A ver, pero si tú realmente amas, vas a valorar a cada uno. Tus niños, tus hijos necesitan de eso. Necesitan saberse escuchados y valorados. Escúchalos, pero para eso hay que pedir a Dios que te quita el miedo de escuchar lo que vas a escuchar, porque puede que te digan cosas que no son de tu agrado. Y te controlas la lengua, porque en tus impulsos vas a querer responder y defenderte y someterlo. Y no. Orando, guiados por el Espíritu Santo, se lleva a una práctica en la vida, en el diálogo, en la conversación. Y más todavía, cuando hay diálogos fuertes, así como con gritos, porque no todos en la familia cuentan con tu misma madurez, ¿eh? Tú eres la madura, ¿no es cierto? Tú eres la espiritual, pero los demás puede que no llegaron. Entonces hay que tenerles paciencia, ¿o no? Y hay que orar en el Espíritu. Para nosotros que somos carismáticos, sabemos el don de lenguas, sabemos orar movidos por el Espíritu Santo. Y aunque usted no ora en lenguas si no es lo tuyo y usted no comprende eso, no es necesario. El Espíritu Santo vive en ti y va a estar orando en ti. Pero lo que tú le vas a pedir es eso. Señor, protege mi corazón. Abre mis oídos para que pueda entender bien lo que me está diciendo. Quita todas mis defensas para que no estoy preparando una defensa, para que no actúe yo con la defensiva, para que yo pueda estar atenta a escuchar su corazón, para que lo pueda conocer y lo pueda amar más. Y Señor, a cada una de esas palabras, de esos abusos, de esos golpes, protégeme. Protégeme, levántate delante de mí, protege mi corazón para que no llegue a penetrar esas palabras, esos gestos, para que no llegue a dolerme la indiferencia, para que pueda tener paciencia y comprensión por esa. Esto es orar por tu familia, ¿sabes? No es solamente ir con tu grupo de oraciones, ay hermano, ore por mi esposo porque no sabe lo que ha hecho. No, orar es en medio de, es ahí donde usted tiene que ponerlo en práctica. Hay batalla espiritual en tu matrimonio. El león rugiente quiere devorar, quiere matar, quiere destruir el amor entre ustedes. Y si usted no está orando constantemente,
va a vencerte y vas a necesitar que otros también estén orando por ti, por tu familia, por tu matrimonio. Así que busca a estos intercesores, porque Dios nos está dando estrategia, táctica de cómo ganar la batalla para nuestra familia. Ahora fíjate bien, cuando uno se acerca a Dios, Él nos transforma, comienza la obra en nuestro corazón. Y según su palabra, lo que hace es que quita ese corazón viejo, pecaminoso, enlodado, con muchas cosas levantadas que no nos sirve. Y según su palabra, Él nos concede un corazón nuevo. Es bello eso. Cuando te haya sucedido, tú lo sabes. Y tú dices, mi vida cambió. Ya no soy la misma. Y usted ya siente de nuevo. Usted ya es sensible de nuevo. Y usted goza de nuevo. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que proteger ese corazón. No es solamente un momento de conversión y ya. Usted tiene que orar para protegerla. Y ahí estamos viendo la necesidad de orar constantemente como una estrategia y de pedir en tu oración. No audiblemente, porque pues la verdad te va a echar de la casa si lo haces, ¿eh? Si estás en medio de una discusión y usted comienza a orar en lenguas y profetizar ahí, no lo hagas, hay que ser prudente. Pero en silencio, usted está orando. ¿Y sabe lo que va a suceder? Todas estas palabras que fueron intencionadas para destruirte, no va a llegar a tu corazón, porque Dios se va a levantar para protegerte. Y tú vas a poder escuchar. Porque ¿sabes qué? Si están gritándote es porque hay dolor, porque hay enojo. ¿Y sabes qué? Puede que tú eres responsable de eso. Admítelo. Eso es parte de despertarnos. Tenemos que darnos cuenta que estamos contribuyendo a causar dolor en otros. Y qué importante es decir, amor, te quiero entender. Amor, tú eres muy importante para mí. Yo veo que estás muy enojado. Yo quiero entender por qué. ¿Qué diferencia para la persona que está gritándote? Lo vas a desarmar. Se va a quedar ahí con la cara de what, con la cara de qué. ¿Qué dijiste? Porque tú sabes cómo siempre reaccionas ahí chillando, ay, es que no me quieres, o enojada, o tú das de vuelta a lo que te dieron, o no sé cuál es tu estrategia, pero no te está funcionando, no te funciona así. Mejor pide a Dios el poder entender su corazón, escucharlo, y mientras tanto, tú estás orando para proteger tu corazón, orando en el Espíritu constantemente, pidiendo de que no llega esas palabras, gestos, golpes, ese abandono para afectarte. Porque tú tienes que proteger lo que Dios te dio, este nuevo corazón. ¿Y sabes lo más bonito? Tus hijos te van a leer, ¿sabes? Ellos aprenden de ejemplo. Te van a ignorar tus palabras. Desafortunadamente llega tal momento que no te escuchan. Y tú dices, es que yo te enseñé diferente. No, porque tus ejemplos no les enseñaron bien. Darte cuenta, tú tienes que vivir eso. Y tus hijos en algún momento te van a conocer como una persona de fe, batallando en tu familia para salvarla, para protegerla, para levantarla, con paz, con oración, con confianza, con esperanza y con la intención de escucharlos, qué importante, y de comprender lo que tienen en su corazón. Oiga, yo voy en muchos aviones, ¿saben eso? Y muchos son señores que viajan por negocios, que llegan a sentar al lado mío, uno que otro coqueto, no que no. ¿Y sabe lo que dicen? Ay, es que mi esposa no me escucha. Ay, mira cómo tiran la línea esa. Más de una vez te vienen a decir eso. A ti también te dijeron, ¿no es cierto? Ahí saben enganchar. Y vienen los pobres víctimas. Es que a mí no me comprenden. A mí no me escuchan. Y van con la primera que pasó por ahí, interesada normalmente, que quiere nada más sacar provecho, pero bien que tiene buenos oídos y bien que sabe escuchar. Es tu esposo, no lo vayas a permitir, es tu esposa. Yo sé, te enfades, yo sé, llegas cansado, yo sé, no tienes muchas ganas de escuchar lo mismo diario, pero ¿sabes qué? Si tú no lo escuchas, otros sí,
otros sí, y van a destruir tu matrimonio. Y tú vas a culpar a las otras, pero no será tu culpa, no será tu responsabilidad, porque no quisiste escuchar, no quisiste tratar de entender. Muchos van inclusive con psicólogos, lo cual recomiendo. Hay un tiempo para eso, de ir a una terapia matrimonial. Pero ¿sabe lo que hacen? Se sienten escuchados. Se sienten que pueden expresarse y que hay una persona objetiva o profesional con experiencia que estará escuchando. ¿Quieres la estrategia para salvar tu familia? ¿Quieres saber cómo entrar a la batalla para salvar tu matrimonio? Ya te dije, pide a Dios la capacidad porque puede que te falta, puede que no lo tengas, puede que por hábitos en tu vida no aprendiste, pero ahora sí puedes comenzar. Pide a Dios la capacidad de entender, de escuchar. Es tan importante callarnos a veces y escuchar el corazón del otro. Y cuidado con tus gestos, porque tú dices, ya te estoy escuchando, Ay, síguele, sigue, te estoy escuchando, o no me ves, aquí estoy. Pues no, porque tus gestos están diciendo todo lo contrario. Tu lenguaje no verbal está diciendo, no me importa lo que tú me vas a decir. O sea, tienes que tener una actitud suave, una actitud de amor, de querer, aunque te están violentando, fíjate, y no es fácil hacer o no. Aunque le estaban escupiendo a la cara de Jesucristo, ¿qué hacía? Los miraba con amor. Aunque Pedro lo traicionó a su cara, dice el texto que lo vio con amor. O sea, hay que poner en práctica como estrategia, mirar, actuar, responder con paz, con silencio, con escucha. Y solamente esto es posible, con la ayuda del Espíritu Santo. Y si tú no lo has vivido, comienza desde ya. Comienza a pedir al Espíritu Santo que te vaya preparando para esa plática que vas a tener hoy en la tarde con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, porque tu vida en tu familia está a punto de cambiar. Esta es la buena noticia que tengo para ti. Y no es necesariamente que ellos van a cambiar hoy. Tú cambiaste al resultado de escuchar eso y tú llevarás en práctica esa enseñanza. Y tus hijos por vida van a ser diferentes. ¿Acaso no es una buena noticia eso? Estamos aprendiendo estrategias para ganar. La batalla ya está ganada, esta es la buena noticia, pero hay que jugar para el equipo que ganó. O sea, hay que unirnos a Cristo, hay que actuar como Cristo, hay que orar con Cristo y hay que tomar sus ejemplos. Ahora, si estamos en Cristo, lo cual es la única forma de vivir esa victoria, estar en gracia, porque estando en gracia, este león rugiente que te dije no te puede tocar. O sea, estar en gracia es de formar una vida, hábitos de no pecar. Bueno, ya te di con lo duro. Ya, eso es más complicado, porque tú dices que soy débil y vienes con un sinfín de excusas y justificaciones por lo que haces. Hay gente inclusive que roba una pluma, que roba una moneda, que roba algo y lo justifican diciendo ellos no lo necesitan, yo sí, por ejemplo. Oiga, no está permitido ningún pecado. ¿Y sabes qué? La buena noticia es eso, no depende de ti. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no depende de mí? No depende de ti, porque Cristo venció el pecado. Esta buena noticia basta y sobra para por vida. Si no te digo otra cosa bonita, ya te dije la más bonita. Cristo murió para vencer el pecado, para perdonarnos en la cruz, para cargar con nuestros pecados y culpa. Esta es la mejor noticia que te puedo dar. Pero no solamente eso,
te da el poder para vencer el pecado. Te libra, te librará y te seguirá librando a lo largo de tu vida. O sea, es una sentencia de muerte para el pecado. Tú no tienes que vivir atado a ella. Cuando estás en Cristo, la obra del Espíritu Santo es tal que ya no te deja pecar a gusto, porque ya cualquier cosita que tú haces, ay, la conciencia te va a estar fregando y no va a estar ni en paz hasta que llegas a confesarlo. ¿O no? Es así. Cuando uno se convierte y comienza ese proceso de transformación por el poder del Espíritu Santo, ni podemos pecar a gusto. Pero por si te quedaba alguna duda y tú dices, ay, pues nadie va a ver, ay, pues no sepa tanto, o sea, esta santita que se cree. Mira, no me creen a mí. Vamos a leerlo juntos, lo que dice la palabra de Dios al respecto al pecado. Y a ver qué tú decides después de escuchar eso. Vamos a la carta, la primera carta de San Juan. Y vamos a comenzar a leer en el capítulo 3, versículos 4 a 10. Y tú estás diciendo, ¿qué papeles estás agarrando? Son mis apuntes, son gratis. Entra en la página web que va a aparecer en la pantalla y usted haga clic donde dice mis apuntes y hasta en mero programa usted lo puede tener en la mano. Mira qué bonito. No tienes que estar ahí anotando y qué dijo. Mira, ya están ahí, accesibles. Nada más aprende a usar la computadora, eso sí, y entra a ocupar de lo que te es dado gratuitamente. Vamos a leer entonces, primero de Juan, capítulo 3, versículos 4 a 10. ¿Te acuerdas de lo que estuve hablando del pecado? Vamos a entender eso. Todo el que peca, no lo digo yo, San Juan lo escribió y está en las Sagradas Escrituras. Todo el que peca se rebela contra Dios, porque el pecado es la rebeldía. Saben que Él se ha manifestado para borrar los pecados y que en Él no hay pecado. El que permanece en Él no continúa pecando. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie nos engañe. El que hace la voluntad de Dios es justo, como es el justo. El que peca pertenece al diablo, porque desde el principio el diablo peca, y el Hijo de Dios manifestó para destruir la obra del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla divina permanece en él. Y no puede continuar pecando porque ha nacido de Dios. La distinción, fíjate bien, esto va en serio. La distinción entre los hijos de Dios y los del diablo es esta: quien no hace la voluntad de Dios y quien no ama a su hermano no es de Dios. Palabra de Dios. Eso está más claro. O sea, ya ves que no tenemos excusa. Pero tampoco nos conviene, porque el pecado no lleva a la muerte, lleva a la esclavitud. Uno no se da cuenta. Uno es así con un mentiroso, uno comienza con una mentirita y después tienes que cubrir esa mentirita con otra y después no te acuerdas lo que dijiste y esa mentira llega a salir en tu cara y ya eres conocido como un mentiroso y nadie te cree nada. O sea, comenzó como algo liviano, tal vez, como dice aquí, la mentira blanca, o tal vez piadosa. No hay ninguna mentira que sea del agrado de Dios. Y tienes que poner una línea blanco y negro. O sea, o eres de Dios o perteneces al diablo. Aquí está muy claro eso. O eres hijo de Dios y vives de acuerdo con lo que Él nos enseña, o vives de acuerdo a los apetitos del mundo, a las discordias, envidias, divisiones, violencia. La vida como que no está coherente con lo que creemos. O sea, yo creo que esto es lo que más falta para la iglesia hoy en día, de vivir de acuerdo con nuestra fe, no solamente entenderla. Muchos te pueden parar ahí y darte una buena descripción de cómo es la fe, pero lo que más necesitamos hoy en día es vivirla.
es no permitir el pecado nunca en el hogar. Si tú quieres ganar la batalla espiritual para tu familia, deja de pecar. Si tú quieres ganar la batalla en tu familia de la afectividad, la sexualidad, deja de ver pornografía. Si tú quieres ganar la batalla espiritual en tu familia, deja la masturbación, deja la infidelidad, deja cualquier pecado sexual, porque como dicen Corintios, no hay pecado que afecta tanto el matrimonio en la vida como cualquier rebeldía contra Dios en la sexualidad, entre otros pecados. Pero estamos aquí tomando como una sentencia contra el pecado. Ahora, ¿qué se hace en medio de una tentación? Vamos a poner. ¿Qué se hace? Pues yo soy de aprender del ejemplo de Jesús. Bueno, se puede aprender de los ejemplos de los santos también. Hay unos buenos ejemplos ahí para imitar. Pero, ¿quién como Jesús? Y vemos qué es lo que Jesús hacía en medio de una tentación. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 y versículos 1 a 13. Y en el Evangelio según San Lucas vemos a la tentación de Jesús en el desierto. No tenemos tiempo para leerlo en ese momento, así que te lo voy a describir un poco. Jesús fue impulsado y llevado al desierto por el Espíritu Santo por 40 días. Y en esos 40 días Jesús no probó comida ni bebida. Y después de 40 días, dice el texto, que tenía hambre. ¿Y sabes qué? Justo cuando tu cuerpo está debilitado es cuando Satanás va a venir a tentarte. ¿Sabías eso? Siempre cuando tienes una enfermedad, siempre cuando tienes hambre, siempre cuando no tienes dinero, cuando estás debilitado emocionalmente, es cuando Satanás viene. Así que cuidado. Tal vez tú estás escuchando este mensaje hoy porque tienes que estar más alerta. Estás en medio de una prueba, pero no permites que Satanás te vence en esa tentación. Dice el texto que Jesús sintió hambre. Yo hubiera sentido hambre al primer día, no sé cómo aguanto 40 días, pero 40 días sintió hambre. Y ahí se presenta el acusador, el mentiroso, el engañador, o sea, Satanás, y conversó con él. Lo primero, si Satanás toma la molestia de hablarte, tú has de ser muy importante para Dios, porque Él solamente puede estar en un lugar, en todo el mundo, a la vez. Entonces, si Él te está fregando la vida, tú has de ser muy importante para Dios. Era muy importante para Satanás tratar de frenar a Jesús ahí. ¿Sabe por qué? Porque aún no había comenzado su misión pública. Estaba en el desierto, estaba en un tiempo de preparación. Y tal vez usted ha recibido este bautismo en el Espíritu y estás en el desierto, estás en el proceso de purificación, de sacar cosas de tu vida que no deben estar, de cambiar hábitos, de cambiar tu lenguaje, de cambiar tus pensamientos. Estás en un desierto, sientes vacíos, sientes tentaciones, pero ¿cuál es tu estrategia? Es ahí donde es ese programa dedicado a que tú puedes incorporar cosas que te pueden ayudar ahí. Fíjate, Jesús sintió debilidad física y tal vez de todo estilo, tal vez abandono, tal vez soledad, porque estando en un desierto solo, pues me imagino que vivió muchas cosas. Pero mira, Él tenía en su corazón la palabra de Dios. No siempre lo vas a tener en la mano. O sea, y no siempre tú vas a saber dónde encontrar el verso que tú necesitas. Anoche me llegó un mensaje a Facebook que me decía, me siento angustiada, dame una palabra. O sea, tú necesitas saber de la palabra de Dios antes de la prueba. Tú necesitas una palabra listo para incorporar, para responder. Tú no vas a poder encontrarla cuando estás en ese momento de angustia. Anoche estuve en el avión regresando de Mexicali, aquí a Guadalajara, y había dos señoras a mi lado y empezamos a conversar. Y empezaban a cuestionar la fe. Y empezaron a decir de esas cosas de la espiritualidad y que de la religión y todo lo que se dice.
¿Y sabes qué? Yo empecé a responder desde la palabra de Dios. Yo empecé cuando me dice, es que dice la Escritura, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo dije, no, en todas las Sagradas Escrituras ese versículo no existe. ¿Acaso no? No, no está, no existe. O sea, dime dónde. Y empecé a decir, si quieres vamos a ir descubriendo lo que sí dice la palabra de Dios al respecto de lo que me estás diciendo. O sea, uno tiene que tener la palabra de Dios como un arma, como una respuesta. Así hizo Jesucristo en el desierto. No solamente de pan vive el hombre, respondió Jesús a Satanás en medio de la tentación, pero no lo agarró de su mente. Estaba repitiendo un verso, un versículo, y lo aplicó como arma para enfrentar a Satanás. Vamos a ir a un corte. ¿No tienes tu Biblia? Pues vaya a buscarla. Ya ves qué tan importante es tener la palabra de Dios como estrategia para tu batalla espiritual. Llámanos también. Qué importante es la intercesión de otros en tu batalla espiritual. Qué importante es la oración. Qué importante es apoyar también una obra como María Visión, que es instrumento de Dios para esas pruebas de tantísima gente que están pasando, que vive en la oscuridad, y llegamos como luz a sus vidas. Tus llamadas, tu participación ayuda a esta obra y Dios te va a premiar. No te vayas y te regresamos. Las estrategias para la batalla espiritual en la familia. Ahora vamos a ir conociendo a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es Satanás y todas las fuerzas del maligno que quieren atacar, destruir, robar y matar tu felicidad en tu familia y pisotearte, humillarte, llenarte de culpa. Tienes que saber cuáles son sus estrategias. Su mayor estrategia es de tratar de confundirte. Entonces, como te estoy diciendo, qué importante es conocer la palabra, conocer a Dios, para que cuando vienen con esas palabras de engaño, como a mí me pasó anoche, vinieron con todas las palabras más sabias de engaño, pero yo respondí como te aconsejo a ti, responder desde la palabra de Dios. ¿Y qué dice el texto? Dice que después de que lo probó a Jesús y él contestó todo bien, de hecho, desde la palabra de Dios, dice que Satanás se fue por un tiempo. O sea, después de ese momento de prueba tan difícil, de tentación, se va a ir, porque tú lo vas a vencer con la palabra de Dios, con la oración, con tu testimonio. Se va a ir, pero va a regresar. Así que es importantísimo siempre estar listo para esa batalla y no pensar que hay un día que usted se puede relajar y actuar a gusto en el pecado y todo, pensando de que pues no te va a pasar nada, porque Satanás va a esperar el momento que puede volver y atacarte y venir con todas las fuerzas. Pero tú, tranquilo, porque esa batalla ya ha sido ganada. A ver, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Cuáles son sus estrategias? Vemos 2 segundos nada más. Vemos una acción muy común que él hace. En Job capítulo 2, versículo 6. Yahweh dijo a Satán, ahí le tienes en tu mano, pero le tienes que respetar la vida. Estaba hablando de Job. Había una conversación entre Satanás y Dios. O sea, Satanás es nuestro acusador. Él nos acusa. O sea, nos llena de culpas. ¿Estás así? Hay cosas que tú no puedes perdonar. Hay personas que viven culpando, de hecho. Eso no es de Dios. El buscar el culpable nunca es de Dios. Nunca. El que hay un hecho en la familia que sucede y uno dice, es que fue culpa de mi hermano, no, que fue culpa de no, que si no fuera. Esto es lo que resultó del pecado en el jardín de Edén, en capítulos 3 de Génesis. Léalo, la culpa no es de Dios, es de Satanás. Él acusa y él quiere que tú cargas con la culpa de tu vida, de tu pasado. Pero ¿sabes? La arma que tenemos, la estrategia que tenemos contra las acusaciones y las culpas, el perdón.
Pero no es solamente el perdón en palabra, es perdón en hecho. Y es en el confesionario. Oh, Dios mío, ahí Satanás pierde, porque hay una declaración espiritual. En nombre de Jesucristo, por el sacramento, el sacerdote declara anulado el poder del pecado. O sea, yo te absuelvo, esa palabra que tú vas a escuchar. ¿Qué pasó con esas acusaciones? Como Dios, tú puedes decir, ¿cuál? ¿De qué pecado me hablas? O sea, ya no existe. Porque cuando Dios te perdona absolutamente. No es que borra y queda todavía ahí la marquita, no. Como si nunca hubieras pecado. Esto es lo bello del perdón de Dios, que no hay perdón, así que ninguna otra religión te lo puede ofrecer. Ninguno, ni siquiera con los protestantes, no, ni con los testigos de Jehová, ni los mormones, no lo tienen. En la Iglesia Católica tenemos los sacramentos como un arma, una estrategia, es la forma de mantenernos fuertes. Si tú estás confesado constantemente, y este año podemos aprovechar también de las indulgencias, que no solamente vamos a tratar el pecado en el confesionario, declarándolo nulo, o sea, absuelto, pero la culpa queda pendiente. Pero la Iglesia nos ha dado un remedio en este año, que podemos ir y ganar una indulgencia plenaria. O sea, no solamente el pecado no existe, ni siquiera la culpa. Qué fabuloso es eso, que uno puede vivir libre y así mantenerte libre, vivir en la libertad, no seguir pecando. Es ahí donde estamos viendo las estrategias para la libertad. Satanás nos va a acusar, pero ya estás viendo, tú tienes opciones para tomar. Tú puedes decir, ay, sí es cierto, ¿por qué lo hice? ¿Por qué cometí esa infidelidad? ¿Cómo lo pude hacer? Me siento sucia, me siento culpable, destruí mi matrimonio, destruí a mis hijos, no los valoré. Y toda la vida tú puedes cargar con esa culpa. O la buena noticia es que tú puedes ir y restaurar tu familia. Tú estás recibiendo una palabra y ahora al recibirlo tú tienes que actuar. Tú tienes que actuar y volver. Volver no solamente a Dios, pero a la Iglesia. En los sacramentos está nuestra fuerza, ¿sabes? Los que vamos a misa a diario lo entendemos muy bien. Yo he hecho de mi vida una constante oración, como les dije, pero prácticamente también estoy en oración muchas horas. Me levanto a las 4 todos los días, estoy mínimo 4 horas diario en oración. Pero ¿sabes qué? Mi oración es muy valiosa. Inclusive en la Basílica de Guadalupe es muy valiosa mi oración. Yo lo sé, pero no hay nada como estar en la Santa Misa. No hay nada como unirme con la Iglesia. Yo leo mucho la Biblia, eso sí, pero no hay nada como unirme con las lecturas de la Santa Misa, de la liturgia de este día. No hay nada como unirme con la celebración del santo del día, hoy el Beato. No hay nada como aprender, escuchar. Yo leo mucho la Biblia, eso sí, pero es diferente cuando es pronunciado en la Santa Misa, en la liturgia de la palabra. No hay nada como cantar un salmo juntos, como yo puedo leer uno en mi casa, eso sí, pero no es igual. No es igual el sacerdote con el altar. Yo siempre digo, vengo de una rica herencia de predicadores en mi familia, pero todos juntos. No comparamos a una misa lo que el sacerdote puede hacer. En sus manos agarra pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y hay los que nunca van a misa. Y por eso eres débil, y por eso estás fracasando, y por eso estás perdiendo todo, porque no estás aprovechando del banquete. Dichosos los que estamos llamados al banquete, se dice, pero se vive. Estamos ahí, y puede que tú no entiendes todo, pero Dios sí, Dios entiende todo. Y el sacerdote, como Cristo mismo, ¿tú sabes eso? Dios está viendo al sacerdote, pero está viendo a su Hijo en la última cena. En Calvario, está viendo su sangre. Y más allá de eso,
Tú puedes alimentarte con su cuerpo y su sangre. Tú quieres la fortaleza de Dios, tú quieres estrategias, tú quieres saber cómo batallar esa batalla en tu familia. Aprovecha de la Santa Misa, de la Eucaristía. ¿Y sabes qué? Tú puedes ofrecer tu Eucaristía, ¿sabes eso? Puedes aplicarla. Qué rico, si tú estás viviendo una prueba de dificultad con tu matrimonio, ir a misa diario y a ofrecer esa Eucaristía por tu esposo, por tu matrimonio. Y puedes decir, Señor, por medio de tu sacrificio presente, como si fuera Calvario, derrama tu sangre sobre mi matrimonio. ¿Qué herramienta tenemos? ¿Qué estrategia? Podemos clamar que la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, nos echa fuera todo mal, nos libera, rompe cualquier atadura, cualquier maldición. Tú puedes en la Santa Misa, en silencio, estar intercediendo, ofreciendo estrategias. Tenemos los sacramentos y la iglesia para defendernos, los sacerdotes para instruirnos, para que no vivamos en confusión. Podemos unirnos en comunidad. ¿Quieres saber batallar la batalla espiritual en tu familia? Pues entiende que no puedes solo, no puedes sola. Necesitas una comunidad, necesitas pertenecer, necesitas participar. Oiga, muchos van como oyentes y escogen la misa que mejor les conviene, al horario que más les conviene, donde se sienten más a gusto y más así como que escondido, que nadie te molesta, y es muy diferente batallar tu batalla para tu familia en comunidad. O sea, aquí te viene un secreto muy importante. ¿Sabes cómo vencer problemas en tu familia? Comienza a servir a otros. Comienza a dar cariño, oración, servicio a tu iglesia, a tu párroco. Ofrezca tu tiempo. 1 hora. Como dijo Jesús a sus discípulos, pues ni pudieron 1 hora. O sea, hoy día estaría gritando desde el cielo, me estás orando, me estás implorando, estás rogándome todo el tiempo por tus necesidades y yo soy generoso para bendecirte, para protegerte, para liberarte, para estar contigo cuando tú me necesitas. Pero ni siquiera 1 hora, ni siquiera 1 hora de compromiso. O sea, no es una batalla espiritual separada de la iglesia. ¿Y sabes qué? Tus hijos van a ver tu ejemplo. Van a saber que tú ofrezcas de tu tiempo a la iglesia, a los catequistas. Yo estuve en la misa de domingo y el sacerdote dijo, yo necesito catequistas de 11 a 12 los domingos. A ver, levanta tu mano si alguien se ofrece para ayudarnos con los niños en ese horario. Tú sabes que nadie levantó la mano. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, el sacerdote siempre va con los pocos que se ofrecen y no es justo, no es por nada, no es justo. No es justo de que somos bien poquitos en la evangelización. Tú tienes mucho para ofrecer y si quieres realmente entrar en esa batalla para salvar tu familia y para que Dios te bendice a ti, comienza a servir a los demás. Vamos a ir concluyendo este tiempo. Y para eso te invito a abrir tu Biblia a Efesios y vamos a ir a Efesios capítulo 6, hablando de la batalla espiritual, eso como que por excelencia. No puede ver como un programa dedicado a las estrategias de la batalla espiritual sin leer ese texto. Entonces vamos a cerrar con broche de oro leyéndolo. Efesios capítulo 6. Y vamos a ir desde versículos 10 a versículos 20. Mira, lo voy a leer de mis apuntes para que ustedes vean lo que te es ofrecido. Capítulo 6, versículos 10 a 20, dice así. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades,
contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas, y por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Resumió todo lo que dije. Entender quién es tu enemigo, entender que estás luchando contra todas las fuerzas del mal, que se resumen con la palabra revístanse, ármate, mantente firme. Y otra herramienta poderosísima cuando estamos hablando de todas las fuerzas del mal, tenemos a la Virgen Santísima María y el rezo del Santo Rosario. La Madre de Dios viene a nuestra defensa, no solamente para proteger a su hijo, pero todos sus hijos. Ella nos ofrece una herramienta, una estrategia para la batalla espiritual en tu familia, de rezar juntos el rosario de preferencia. Pero si acaso no quieren unirse en la oración, yo te voy a dar un secreto que hacemos en nuestra familia. ¿Sabes qué? Mira, no siempre quieren orar conmigo o no tienen tiempo o están ocupados. Entonces yo, en nombre de mi familia, agarro el rosario y como son 5 lo que Dios me ha regalado, mi esposo y mis 4 hijos, lo que hago es que hay 5 misterios en el rosario. Entonces dedico un misterio por cada uno de ellos. Claro, lo medito como nos enseña la Iglesia. No hay precio para eso. De profundizarnos en la meditación de los misterios de Santo Rosario. Claro que sí. Pero saca provecho, ¿por qué no? Ofrezco cada misterio por cada uno de ellos. Y en cada Ave María pido una cosa particular. O sea, pido por mi esposo, por su protección, para que le vaya bien en el trabajo, para que el Espíritu Santo lo acompañe. O cada Ave María puedo pedir algo distinto. Cada uno de mis hijos tiene diferente necesidad. ¿Y qué crees? Al terminar el rezo de Santo Rosario, hice 50 diferentes oraciones por los que amo. ¿Acaso no es sacar provecho de alguna forma? Pero qué mejor si tienes toda la familia orando contigo el rezo de Santo Rosario, invocando también a los santos, a los ángeles, que es nuestra protección. No desaprovecha de lo que la Iglesia nos enseña, pero también vamos más allá en Efesios, en capítulo 6, versículo 14 a 17, y vamos a terminar con esa reflexión. Dice el texto: manténganse pues en pie, rodeado su cintura con la verdad, protegido con una coraza de rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz, y tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que puedan defender las flechas encendidas del maligno. Usan el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Tenemos todas las armas, hay que saber usarlas. Y después de saber usarlas, ponerla en práctica. La única defensa o arma que es defensiva es un escudo de la fe. Y cuando tú vives desde la fe, todos los ataques contra ti, contra tu matrimonio, contra tu familia, no van a poder penetrarte. Así que vamos a poner eso en práctica en oración. Vamos a cerrar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias por este mensaje de vida, de nueva vida para muchos. Te pido que sellas cada semilla que fue sembrado en sus corazones, que mantengas abierto este corazón para amar y cerrado para la obra del maligno en sus vidas. Padre amado, arráncalos del poder del maligno, de Satanás, y devuélveles la vida en su matrimonio. Devuélveles el gozo, la santidad. Espíritu Santo, ven y actúa con poder, liberándonos y devolviéndonos el gozo en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque de antes de pedirlo ya nos escuchaste. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta siempre.